Muy buenos días. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Laura, encantada de estar aquí compartiendo contigo y con todas las oyentes de Arraigadas. Ay, sí, qué gozo, Patricia, poder estar tú y yo juntas aquí recibiendo a nuestras hermanas hoy viernes tempranito en este videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones. Y para las que son nuevas por aquí, queremos decirle que este es un ministerio que llama a las mujeres a la libertad, a la plenitud y a la abundancia en Cristo a través de recursos digitales, de podcasts, de publicaciones, de libros, de eventos. Y pueden visitar nuestra página de internet, avivanuestroscorazones.com, y van a ver allí un sinnúmero de artículos de todos los temas que pueden buscar. También tenemos un app que pueden descargar donde pueden escuchar todos los podcasts diariamente. Así que como les sea más conveniente a ustedes, pero tenemos muchos recursos para ofrecerles. Y en esta semana, en esta serie que estamos teniendo en Arraigadas, estamos hablando acerca de cómo la palabra de Dios aconseja nuestros corazones. Y yo sé, Patricia, que tú, al igual que yo, tenemos un amor muy especial por la palabra de Dios. Así es, esa palabra es útil para todo y lo creemos y sabemos y entendemos que es suficiente, suficiente. Y en este Así caso es. de aconsejarnos, definitivamente el médico de nuestras almas está ahí, en esas páginas. Así es, y hay respuesta para todo, hay dirección para todo. La palabra nos equipa y nos corrige y nos exhorta a vivir de una manera que honre a Dios. Y entonces, en estos programas hemos estado identificando y hablando de ciertas actitudes y conductas que son muy prevalentes en las mujeres, actitudes con las cuales luchamos como mujeres y queremos traer entonces la luz de la palabra de Dios sobre ellas. Y la semana pasada, Patricia, Yamel y Elba hablaron sobre la idolatría en nuestras relaciones. Y hoy tú y yo vamos a estar hablando acerca de algo que estoy segura que quizás nadie que está aquí conectado hoy practica: la manipulación. ¿Qué pensamos de eso, Patricia? Yo sé, por ejemplo, viendo mis nietos, yo he visto en los niños que la manipulación es algo que ellos continuamente hacen desde bebés. A mí me encanta que Paul Tripp dice que desde bebés tú ves a los niños llorando desde su cuna y que casi, casi lo que tú puedes interpretar que están diciendo es: ven mamá, que tu Dios te está llamando y quiere que tú lo cargues en brazos. O sea que desde Así bebés ya es. los niños empiezan a manipular. Es así mismo. Nosotros, yo entiendo, ¿verdad? Por la misma escritura, que el corazón de la manipulación es yo estoy en el trono, yo quiero ser Ujú. Dios. Y definitivamente eso viene dentro de nuestro ADN por la naturaleza caída que nosotros traemos. Así es. Nosotros somos adoradores y si no tenemos a Dios en ese trono, yo soy la reina. El Ujú. mundo gira alrededor de mí. Y es como nosotros queremos lograr una meta, algo que entendemos que queremos o que necesitamos, y entonces usamos una artimaña ilegítima, que sería la manipulación en este caso, para lograr algo. Pero ¿por qué, Patricia, diríamos que es pecaminosa? Bueno, organizando, ¿verdad?, nuestros Ujú. pensamientos. En primer lugar, porque los deseos son lícitos y querer cosas no Claro. se es lícito. Pero cuando nosotros estamos dispuestas a incurrir en toda clase de artimañas y de esquemas, de artimañas es la palabra, para lograr lo que queremos, nosotros estamos quitando la voluntad de Dios de nuestras vidas y poniéndonos Ujú. nosotros, o sea, poniendo nuestra voluntad que prevalezca. Y analizando y pensando en este tema, el mayor manipulador, Laura, es Satanás, porque Eva fue víctima, si pudiéramos decir víctima, ¿verdad? Pero ella lo hizo voluntariamente, pero ella fue, vamos a decir, el sujeto de esa primera manipulación que fue en el huerto del Edén. O sea, Así es. Satanás la fue llevando, la fue llevando, la fue llevando hasta que, ¡pum!, Ujú. ella cayó a través de engaños y de insidia y de decir cosas Ujú. en contra de la verdad. Así es. Entonces, es ilegítima porque para conseguir nuestra voluntad hacemos lo que sea. Y cuando Ujú. eso sucede, ya eso se volvió pecaminoso. Claro, es una estrategia egoísta Uh -huh. y pecaminosa para lograr lo que queremos. Y a veces yo me he dado cuenta que nosotros manipulamos sin darnos cuenta. Yo he Sí. caído en eso con mi esposo. Yo me he podido percatar
aquí con esto que estoy haciendo, con esta mirada, con esta actitud, con este gesto, estoy manipulando para lograr lo que yo quiero. O sea, es algo que nos sale y sobre todo a las mujeres. Y en este caso, lo bueno de estos programas, ¿verdad? De aconsejarnos con la palabra de Dios, es que quizás, como tú dices, como mujeres cristianas, quizás nosotras asumimos que nosotras no manipulamos. Exacto, porque No, tenemos el entendimiento que es malo. Exactamente. No lo hace. Entonces, nuestro primer acercamiento quizás es honesto, franco, y queremos que nos den un sí. Pero cuando no conseguimos ese sí, entonces altercamos contra la autoridad, porque realmente manipulamos, porque nosotras no estamos nosotras no somos la autoridad en ese momento, porque si nosotras fuéramos la autoridad, tomamos la decisión. Exactamente, pero entonces nos enfrentamos a esa autoridad y como sabemos qué es la autoridad, aún como mujeres cristianas sabemos quién es la autoridad en cada esfera, ¿verdad? Sobre todo vamos a suponer con el marido o los padres o entre hermanos que son iguales, pero cuando tú quieres lograr algo y esa autoridad te dice que no, tú incurres en muchísimas subterfugios y maneras, y en ese sentido, Laura, llega un momento que se vuelve un hábito. Exacto. Y ya ni nos damos cuenta de que estamos inconscientemente cayendo en un esquema pecaminoso. Y entonces, cuando la otra persona entra en el juego con nosotros sin darse cuenta, eso se alimenta. Y si conseguimos lo que queremos, se alimenta todavía más. Y si no conseguimos lo que queremos, entonces caemos en otro pecado, que es la ira. Porque entonces nos airamos porque la otra persona no hizo lo que yo quería que hiciera, no la pude controlar a hacer lo que yo quería que hiciera. Entonces terminamos airándonos también. Sí, y se vuelve, como dice la Biblia, como una gotera, como esa mujer que no suelta, que no aceptamos un no, pero cuando no aceptamos un no, porque nos obsesionamos con ese deseo de que nosotros entendemos, esa fijación en nuestra mente, yo sé lo que yo quiero y yo voy para allá. Es que estamos sacando a Dios de la ecuación, estamos sacando la soberanía, la providencia, la autoridad. Me venía a la mente el caso de Raquel, cuando le dijo a Jacob, mira, dame hijos, me muero. Que te dé hijos o me muero. Y yo soy Dios para darte hijos. O sea, ese es mi deseo y yo voy para allá. Y eso es definitivamente pecaminoso. Las mujeres manipulamos de muchas maneras, pero una manera pudiera ser, por ejemplo, ser dulce con el esposo cuando en realidad no lo siento así, pero lo hago porque quiero obtener algo a cambio. Solamente Dios conoce la motivación de por qué hacemos las cosas, pero tenemos que evaluar nuestros corazones. ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué le hablo así? ¿Por qué no le hablo? ¿O por qué sí le hablo? ¿O por qué me abstengo del sexo con mi esposo? Eso, porque son formas que usamos para manipular y para conseguir algo que queremos. Son tácticas. Tácticas. Y mira, Patricia, yo siempre, nunca me deja de sorprender el caso de Sara y Agar. Y voy a leer ese texto solamente para poder, si algunas que nos siguen no lo conocen, pero en el capítulo 16 de Génesis, Sarai, que era la esposa de Abraham, el Señor le había prometido que iba a tener un bebé a ellos dos. Y no llegaba, no se daba aquello, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, ella se da cuenta que Dios no le ha dado el hijo que le ha prometido. Y entonces dice, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Oye la palabra que ella usa, me ha impedido tener hijos. Cuando el Señor le había prometido que le iba a dar. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva, Agar la egipcia, y se la dio a su marido, Abraham, por mujer. Y Abraham, obedientemente, haciéndole caso a su esposa, ¿verdad? Se llega a Agar y ella concibe. O sea, parecería que Sarai consiguió lo que ella quería, que ya esta mujer se embarazara. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. O sea, cuando ella fue la de la idea, ella fue la que tuvo esa idea genial. Entonces le echa la culpa a Abraham.
Recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzga al Señor entre tú y yo. Y el pobre Abraham, que simplemente le hizo caso a su esposa. Fíjate cómo nosotros podemos engañar a nosotras mismas Sí. para poder conseguir lo que queremos y manipular las cosas. Ella metió ahí a Dios que lo iba a juzgar, que era él el culpable. O sea, No. Y nosotros muchas veces nos engañamos a nosotras mismas así, porque queremos algo, no se da lo que queremos, manipulamos para que se dé, cuando se da y no funciona, entonces culpamos al otro. Así es. O sea, y tú sabes lo que me asusta de eso, que nosotras con nuestras bocas decimos, cuando oramos inclusive, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero a la hora de nosotros realmente mostrar un corazón rendido, un corazón como de mujer verdadera, como este ministerio, que dice, sí, Señor, no decimos sí, Señor, decimos no, y pataleamos y forcejeamos y estamos ahí peleando contra la voluntad de Dios. Me doy cuenta que uno se puede confundir entre el control y la manipulación, porque por ejemplo ahí también Sarai quiso controlar la situación de que Dios no le estaba dando lo que ella quería. La diferencia con la manipulación es que es una táctica estratégica, que el control no es así. Yo puedo ser controladora y querer que las cosas sucedan y tratar de hacerlo. Mira, Fausto, por favor, yo quiero que esto se haga. Pero cuando yo lo hago con una táctica oculta, estratégica, para lograr un fin, eso es otra cosa. Es como más estratégica. Pero es parte, Laura, porque si yo no logro el control por la vía franca, entonces yo uso la manipulación para llegar al fin como quiero. Exactamente. Para llegar a conseguir lo que yo quiero hacer. Exacto. Es como un control táctico. Y si tú lo haces conscientemente, es terrible. O sea, es una estrategia, en realidad no es una sabiduría que viene de lo alto, que es primeramente pura, pacífica, benigna, no, eso es terrenal. Exacto, podemos decir diabólico. Y mira, Patricia, ¿cuáles serían, para hablar un poquito ahora en la parte más práctica, algunas tácticas que nosotras las mujeres usamos, por ejemplo, para manipular a nuestros esposos? Bueno, yo te mencioné hace un ratito, ¿verdad? Cuando insistimos sobre lo mismo, lo que la Biblia llama como esa mujer, como una gotera, que dice que el hombre prefiere morar en el techo con esa mujer, que constantemente, porque a veces pensamos que por cansancio vamos a conseguir lo que queremos, pero de verdad a mí me asusta porque nosotros de verdad, si lo analizamos, no queremos andar fuera de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que aprender a soltar, yo siempre digo, yo pongo mis cartas sobre la mesa, pero después tengo que quitar las manos para ver realmente qué es la voluntad de Dios, porque es que la voluntad de Dios es la que enriquece, como dice el proverbio, y no añade tristeza con ella. O sea, y tenemos que andar sin dobleces, decir lo que queremos, y si no se da, pues no. Y soltar eso, ¿verdad? Hay mujeres, por ejemplo, también que lloran para conseguir algo, ¿verdad? Se pueden poner a quejarse y a llorar y a deprimirse incluso. El enojo, la ira. Subir de tono, ir subiendo de tono. Tú comienzas muy suave. Mira, mi amor, tú crees, pero yo te dije a ti que, y uno va subiendo hasta que al final puedes salir de la habitación y dejarlo con la palabra en la boca. O hacer hielos, no hablarle, o sea, no te hablo, te hablo lo mínimo para que tú te des cuenta que tú me heriste o que yo quiero eso y no se ha dado, ¿verdad? Acusaciones también. Sí, las amenazar. Si tú haces eso, yo te lo he dicho a ti. Como la misma Sara le dijo, Dios nos va a juzgar. Eso cuando lo hacemos muy espiritual. Pero te va a ir mal. No vamos a hacer una familia, lo que sea. Pero también la parte que tú mencionaste más temprano hablando, lo de cuando las mujeres le negamos, por ejemplo, la intimidad sexual a los hombres, porque sabemos que para ellos eso es como chantaje. Ya pasa como de la manipulación al chantaje. Sí. Y las lisonjas, Patricia, la Biblia habla mucho sobre eso. Ay, sí. Y eso nosotros lo hacemos y lisonjeamos para conseguir cosas. Eso está. La Biblia dice que eso es ponerle traspiés al otro, es ponerle trampa a la otra persona. En fin, son muchas las maneras que podemos, y hasta como tú dices, podemos usar la palabra de Dios para manipular. O sea, todas esas cosas
no nos son lícitas. Y este tipo de conductas y de actitudes las podemos hacer no solamente con nuestros esposos, podemos manipular a nuestros hijos, a nuestras, sobre todo madres. Las madres podemos manipular mucho a nuestras hijas y a nuestros hijos también, pero se da mucho de eso. Recientemente estoy ayudando a una persona que me cuenta de esta mamá muy manipuladora, que les ayudó, para dar un ejemplo, a conseguir una casa. Y ahora ella piensa que cada vez que ella viene a visitar, ella tiene potestad en esa casa. Ella puede decir dónde se ponen las cosas, cómo se decora, porque al final ella fue la que dio parte de ese dinero. Entonces, fíjate cómo nosotros podemos manipular hasta de esa forma. Y aquí me llama la atención, porque ahorita hablábamos de que yo te decía que tiene que ver con la autoridad, como ver si, entender como los esquemas de autoridad de Dios y saber someternos. Pero fíjate, en el caso de los hijos, nosotras somos la autoridad, pero sin embargo, muchas veces entonces queremos usar la manipulación cuando vemos que no estamos llegando a donde nosotros queremos con ellos. O cuando hemos perdido un poco de su oído. Queremos que ellos hagan las cosas como nosotros entendemos. Entonces tratamos de manipularlos también. O a veces nos sentimos que nos han echado a un lado y entonces queremos manipularlos de alguna manera. Sí, o con cosas como, porque también queremos estar en buenas con la persona, entonces queremos que hagan lo que nosotros queremos, pero no, y que ellos acepten ese... con muchísimas cosas. Y los hijos también manipulan hacia atrás, con los permisos, con todo, porque ahí sí se aplica el hecho de aceptar la autoridad que está dada por Dios. Y si tú me quisieras, tú no me trataras así. O Exacto. Eso que tú me estás haciendo. Tú no me amas. Eso que tú me estás haciendo, tú me estás hiriendo. Y puede ser que sea verdad, pero el punto es con qué propósito yo estoy haciendo eso. ¿Cuál es el propósito que estoy detrás de para usar esta táctica? Porque no es que yo me preguntaba eso, ¿cuándo es lícito no aceptar un no? O sea, que te digan, no vamos a hacer tal cosa. Y tú digas, no, pero es que yo no estoy ahí. Yo entiendo que esa no debe ser la respuesta, porque eso sucede y nosotros tenemos que poder tener canales para, aunque sea la autoridad sobre nosotros, poder manejarnos y no estar haciendo uso de la manipulación. Sí. Y yo creo, Patricia, que todo lo que nosotros hacemos con un fin ulterior, que no sea el fin del momento, es manipulación. Por ejemplo, hace muchos años recuerdo de unos padres que a su hija que se casó le dieron una tarjeta de crédito para que si ella tenía algún problema en su matrimonio o gastos, que ella quisiera cosas para comprarse ella tuviera esa tarjeta pagada por sus padres. Si tú lo dejas ahí a nivel del primer plano, ¡ay, qué lindo sería!, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que eso es una forma de los padres, de ese papá, tener cierto control sobre su hija, que ella le deba a él, que ella todavía vaya donde él a buscar ayuda, quitando un poquito la autoridad que el esposo tenía sobre él. O sea, era una hija casada. Una hija casada, que se había casado, el papá le dio una tarjeta para que ella pudiera hacer sus gastos sin tener que preguntarle a su esposo. Entonces, fíjate lo que al final lo que el papá quería era tener el corazón de su hija todavía y bendecirla. Él diría, no es manipulación, yo la quería bendecir, pero no se daba cuenta que al final era una manipulación para tener a su hija todavía bajo su protección, su cuidado. O sea que todo lo que tenga un fin ulterior es manipulación, aunque nosotros pensemos en nuestro corazón, podemos ser engañados pensando que no es. Y pedirle a Dios que nos deje verlo, o sea, que no nos deje estar ciegas a estarlo haciendo y nos darnos cuenta, porque el punto como en esto es que nosotros debemos ver a Dios trabajando con nosotros, no la persona necesariamente de carne y sangre que tenemos delante, sino a Dios que está trabajando con nosotros, queriéndonos revelar nuestro corazón y que nosotros nos rindamos a su voluntad y digamos, esto es lo que tú quieres, Señor, sí, acepto. El punto es que cuando queremos más, cuando queremos lograr lo que queremos y usamos ese tipo de táctica, Dios ya no está en la ecuación. Y hay manipulación emocional, manipulación
financiera, manipulación de todo, de diferentes tipos, ¿verdad? Cada cual sabe cómo manipula y el que se deja manipular tiene una debilidad en ese sentido. Por ejemplo, si yo soy una persona que necesito que ser amada, que necesito complacer al otro, yo voy a ser fácilmente manipulable emocionalmente porque yo quiero que tú me ames y que tú me aceptes. Entonces, como que se da como una dualidad entre el que manipula y el que se deja manipular porque cada uno se alimenta el otro. Así es, y uno se da cuenta cuán importante es para uno la opinión de los otros y que el otro y que estemos en buenos términos. Exacto. Y que entonces me dejo llevar. Cuando debemos decir, no, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, por ahí yo me voy, aunque eso me cueste que esta persona no quede contenta con mi decisión. Exactamente. Entonces la realidad, Patri, es que muchas veces la manipulación sale de un corazón que desea algo, decíamos, ¿verdad? Desea conseguir algo y elige utilizar un arma, una táctica, una estrategia para conseguirlo. No estamos contentas con lo que tenemos o queremos algo que no tenemos, necesitamos otra cosa, pero la escritura aconseja a nuestro corazón en cuanto a eso. ¿Qué escritura te puede venir a la mente en cuanto a todo este tema de la manipulación? Bueno, hemos visto, ¿verdad?, varias cosas que tienen que ver con estar contentos, o sea, y estar contentos, como dice Pablo en varias de sus cartas, sean vuestras costumbres sin avaricia, por ejemplo. Dice, contentos con lo que tenéis ahora. Amén. Y eso va íntimamente ligado con la gratitud. Si yo doy gracias en todo, si yo puedo decir, como dice primero a los Tesalonicenses 5:18, dar gracias o ser agradecidos en todo, en toda circunstancia, eso habla de que yo entonces estoy satisfecha y contenta con la situación que sea, porque yo entiendo que es Dios que está dirigiendo mi vida. Es Dios que está trayendo esa providencia a través de esta persona. No verlo horizontal, porque lo peor que yo veo es que no nos damos cuenta y sacamos a Dios de la ecuación. Exacto. Y entonces lo hacemos un asunto sumamente horizontal, tú y yo, o nosotros y yo. Y entonces estamos manejando esto y hemos sacado a Dios de la ecuación y ni cuenta nos dimos. Por ejemplo, si yo quiero conseguir algo de mi esposo, pero no se da eso, quizás es Dios que está permitiendo que eso no se dé. Y yo lo he eliminado de la ecuación y yo quiero exigir que se haga, que se haga, que se haga. Exactamente, y eso es muy peligroso, Laura. Eso es la raíz del pecado en Génesis 3. Eso puede abocarnos a la ruina. A mí Dios me ha enseñado muchas veces que aunque yo tenga una idea más sabia, aunque mi idea sea mucho más lógica, Él quiere que yo me sujete a lo que Eduardo está diciendo, porque a Dios le importa mucho que nosotros respetemos el esquema de autoridad. Exactamente. Y por ejemplo, el texto de 1 Corintios, cuando habla del amor, en la Nueva Traducción Viviente dice que el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. Entonces, cuando yo manipulo es porque es todo lo contrario. Yo quiero que las cosas se hagan a mi manera. Y en el fondo yo estoy diciendo, yo soy la que más sé, yo soy la más sabia, yo soy la que sé los mejores intereses de esta familia. Tú sabes que a Dios eso no le interesa. Dios quiere verte sujeta a la autoridad que Él ha puesto delante de ti. Así y decir, sí, Señor, decir, me rindo, sí, Señor. Así es. Está también los proverbios que ahorita mencionamos sobre la adulación, que dice que lleva a la ruina y el Señor habla muchas veces en la palabra acerca de eso de la adulación, las mentiras, porque cuando yo te estoy tratando de una manera manipuladora, yo te estoy mintiendo. Yo te estoy haciendo creer algo. Por ejemplo, si yo fuera a ser muy cariñosa con mi esposo porque quiero lograr algo, no es honesto eso. Yo lo estoy haciendo con una motivación oculta. Ya eso me hace ser mentirosa, me hace no ser honesta. Sí, porque no está saliendo como algo que fluye de tu corazón. O los hijos cuando usan el engaño también para lograr cosas con los padres. O sea, es que como tú decías, la manipulación comienza, pero se abre y entonces se puede volver un abanico de muchos pecados diferentes. Así es. ¿Y qué hacemos, Patricia, si nos damos cuenta? Por ejemplo, hermanas que han estado escuchando esto y ahora nos damos cuenta que sí, que quizás hemos sucumbido ante esta tentación de manipular. Hemos querido controlar y no hemos sido exitosas controlando, entonces ahora vamos a manipular por detrás.
Así es, ¿Qué hacer? bueno, yo me di cuenta, yo no he hecho todo lo que tengo que hacer, tengo que ser honesta, pero revisando el tema de la manipulación, ¿verdad? Para arraigadas, yo me vi usando aún en conversaciones, porque cuando a ti te trancan, cuando tú te sientes acorralada en una conversación y tú quieres hacer un punto, tú ahí puedes entrar en asuntos que son de manipulación, como hablábamos. Entonces, si ya yo me di cuenta si me doy cuenta que es un hábito en mí, tengo que decirle, Señor, mira, yo acabo de darme cuenta que esto es un hábito, perdóname, porque en realidad se me acaban de abrir los ojos a esa verdad, y mi conversación yo manipulo porque quiero conseguir, sobre todo, ¿verdad? Si mi esposo no está en la misma página que yo, quizás mi esposo es inconverso, y yo entonces ya entiendo que como yo soy más espiritual, yo debo tomar ahí el caminito y abrir nuevas sendas, bueno, pedirle perdón al Señor. Exacto. Y cuando nos demos cuenta que estamos usando la manipulación, pedirle perdón a la persona que he manipulado. Y si me di cuenta y tengo un patrón de años haciendo eso, decirle, Señor, perdóname, Señor, y tomar la valentía de decirle a esta persona, mira, perdóname, porque yo me he dado cuenta que yo uso muchas veces tácticas de manipulación para conseguir lo que yo quiero, y yo lo que quiero es hacer la voluntad de Dios. Yo no, para nada, yo quiero que mi sí sea sí, mi no sea no, y poder tener cuentas limpias, ¿verdad? Delante de Dios y con esta persona, y poder tratar, porque si es un hábito va a volver a salir, pero le cortamos la cabeza. Y como tú dices, que Dios nos lo muestre, y como todo el evangelio es venir a Él en arrepentimiento y pedir perdón al otro, porque lo que pasa con la manipulación, que es lo que hablábamos ahorita, que muchas veces tiene buena intención. Entonces, como tiene una buena intención, no creemos que es pecaminosa, porque al final yo quiero lo mejor para mi esposo, o para la familia, o para mis hijos, o para mi mamá. Entonces, pero lo que está mal es la motivación oculta y la deshonestidad y hacer las cosas con un fin ulterior que no es honesto y transparente. Exacto. Entonces, sí, lo primero, como tú dices, pedir perdón a Dios y a los demás. ¿Y qué ocurre entonces, Patricia? Si pasa lo opuesto, sí, entonces ahora yo me doy cuenta que hay otros que están tratando de manipularme. ¿Cómo yo me manejo? Bueno, ahí también era lo que hablábamos. Tenemos que estar dispuestas a decir, no, yo no voy a ir por ese camino. O sea, yo no me voy a involucrar en es como un ping-pong, que se vuelve un ping-pong de palabras y de ideas. No me voy a involucrar contigo en eso, porque no te hago bien a ti, y yo misma te estoy respondiendo, como dice el proverbio, no le responda al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Entonces, ¿por qué? Porque yo te estoy alimentando un patrón pecaminoso. Claro, no te va a gustar. Lo más probable, la otra persona va a patalear. Y quizás hasta sobre todo, Patricia, cuando es una manipulación emocional. Hay relaciones que tú sabes que hay manipulación emocional. Como tú decías, eso que tú decías, tú no me quieres, ya tú no me amas. Eso es lo que te hace, el deseo es que tú tengas esta compasión, y ahora tú te olvides de lo que tú dijiste y vayas y ayudes a esa persona o haga lo que ella quiera. Porque si no, va a pensar que no la amo. Entonces, esas son más difíciles y son las que hay que ponerse como esa coraza de verdad y amor. Y decir, no, porque yo te amo, es porque no puedo dejarte así con esa conducta o esa actitud o lo que sea. No, y tú sabes algo, Laura, que en las relaciones interpersonales son frágiles y son difíciles muchas veces, y no es fácil. O sea, el pecado marcó tanto nuestras relaciones unos con otros. Y muchas veces decir la verdad en amor y reconocer, mira, yo puedo estar ciega, yo puedo fallar, yo no soy perfecta, yo tengo muchos pecados, más de lo que tú te imaginas, pero en lo que yo entiendo, mira, esta es la verdad, y con mucho amor, yo te quiero muchísimo, pero yo no puedo concederte esto porque no es, o sea, no agrado a Dios, tengo que buscar agradar a Dios antes que a ti. Y me fuera más fácil seguir la corriente contigo, porque yo quisiera que tú estés contenta, yo quisiera decirte lo que tú quieres escuchar, pero en realidad tengo que ser fiel a lo que dice la palabra de Dios, que muchas veces no es fácil eso, para nada, porque vemos entonces que tenemos un ídolo de las personas, y somos gente que quieren agradar a las personas, y tenemos que poder agradar a Dios antes que a los otros. Y mira, Patricia, eso es más difícil cuando tenemos que confrontar a una persona en autoridad.
Por ejemplo, una hija que tenga una mamá manipuladora, porque entonces entran en juego las ideas de, bueno, yo tengo que respetarla, yo tengo que honrarla, quizás yo deba seguirle esa corriente o quizás yo no deba hablarle así con tan duramente esta verdad. O sea, hace falta mucha firmeza y amor y sabiduría, convencimiento de que lo que yo estoy diciendo es bíblico y la Biblia me ampara en esa posición, que la sabiduría bíblica dice sí, eso es correcto y esta persona no está haciendo las cosas correctamente, y hacerlo con amor y verdad. Porque y por eso sabes, que... Ajá. No, termina tu idea. No, que por eso me encanta ese proverbio de no respondas al necio y responde al necio, porque hace falta sabiduría para saber la diferencia. ¿Cuándo yo digo esto? ¿Cuándo no lo digo? ¿Cómo se lo digo? No, porque yo ahora hablando así, ¿verdad? Me venía a la mente un caso de una persona que era tan evidente la manipulación. Esta señora, la mamá, le decía a la hija adulta que la estaba sirviendo: pero ¿cómo tú me dices eso? Es que tú no me amas. Mira todo lo que yo he hecho por ti, toda mi vida ha sido un sacrificio por ti, yo me he sacrificado la vida entera. Entonces, ¿cuándo darme cuenta de que eso es una estrategia para manipular mi corazón? O sea, ni siquiera para manipular mi corazón a que yo haga lo que tú quieres que yo haga, cuando en realidad sí es cierto que unos padres han hecho todo para llevarte hasta donde tú estás, se han sacrificado por ti, te aman. O sea, en ese sentido, como la sabiduría de cómo navegar y cuándo detectar que es una manipulación franca y abierta. Sí, y entonces encontrar ese momento para esa conversación difícil y decir, mira mamá o papá, tú me estás manipulando, esto no está bien, yo te agradezco tu ayuda, te agradezco tu apoyo, tú eres mi mamá y sierva inútil fuiste porque hiciste todo lo que te tocaba hacer como mamá y yo te agradezco, pero esto no está correcto, esta manipulación es una conversación difícil, pero Dios nos da la gracia y la sabiduría y hay que orar para esa conversación, hay que pedirle a Dios ayuda en ese momento, orar que Dios prepare el corazón de esa persona cuando yo se lo vaya a decir. Porque no es que sea fácil, pero no podemos seguir la corriente en eso, porque se daña la relación, nos llenamos de resentimiento nosotros hacia esa persona, porque no confrontamos. De manera que tenemos que cuidar nuestra propia reacción, porque muchas veces se puede dar en nosotros ira, sobre todo cuando no lo manejamos. Porque, por ejemplo, esa hija que es manipulada por su madre, se va irando contra la mamá. Claro. Porque se da cuenta que está atrapada en esta tela de araña de manipulación emocional y no sabe cómo salir de ahí. Entonces, que Dios nos ayude a responder con humildad, con sabiduría y con verdad. Así es, porque lo vamos a necesitar, las relaciones lo van a necesitar. Aún en los mejores matrimonios, en las mejores familias, en la mejor paternidad, se dan situaciones difíciles, o sea que se dan situaciones de manipulación y tenemos que, como así mismo, la verdad en amor, mucho amor. Exacto. Y mucha verdad. Por eso, en ese ejemplo, Patricia, de Sarai con Agar y Abraham, cuando Sarai le dice a Abraham, pero que Dios juzgue entre tú y yo, porque yo te di mi sierva. O sea, ¿cómo le pudo haber dicho a Abraham para traerla a sus cabales y como que exponer la verdad detrás de sus palabras? Claro, él le pudo haber dicho porque él se dejó manipular, como, ¿verdad? Igual que Adán se dejó manipular de Eva, decirle, espera tu momento, o sea, estamos en esta situación porque yo me llevé de tu consejo, o sea, yo seguí lo que tú me dijiste, que en primer lugar mi falta fue seguir tu consejo en ese momento y no ver que yo tenía que esperar en la promesa de Dios, no escuchar tu recomendación, que fue el mismo caso de Eva. Por eso, como mujeres, cuando nosotras vamos a manipular a nuestros maridos, queriendo conseguir algo que ellos ya han dicho que no, tenemos que pensarlo muy bien, porque es que el no de ellos puede haber sido la voluntad de Dios para nosotras, y nosotros entonces estamos tergiversando, o sea, queriendo manipularlos, creyendo que nosotras sabemos lo que es mejor. Exacto. Porque esa fue la tentación de Satanás en el huerto. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y realmente las consecuencias no son buenas cuando nosotros hacemos eso. Yo le tengo temor porque eso lo vemos en el huerto del Edén, y porque Eva logró convencer a Adán, ¿verdad?, de que mordiera y de que comiera, el fruto fue terrible. Al día de hoy lo tenemos. Así es, así es.
O sea que entonces, Patricia, yo creo que una de las cosas que hacemos cuando somos manipuladas es desenmascarar con amor y verdad la motivación detrás de esas actitudes, detrás de esas palabras. Por ejemplo, tú me estás lisonjeando para conseguir esto, o tú estás usando tu ira para manipularme, o tú estás usando todo lo que tú hiciste por mí para hacerme sentir ahora mal y manipularme. No es fácil hacer esto. No, no es fácil. Se necesita querer agradar a Dios antes que a los hombres. Eso definitivamente. Porque entonces lo que sucede es que el manipulador me va a mandar en un viaje de culpa para que yo me sienta mal por haberlo manipulado, porque no podemos esperar que porque digamos la verdad, el otro va a cambiar y va a decir, ay, sí, es verdad, te estoy manipulando, perdóname, quizás eso no suceda. Sí, porque no es fácil mostrar al otro su manipulación. Eso cuesta muchísimo. Es más, solo Dios puede abrir el entendimiento y los ojos del corazón de una persona para que tú le puedas mostrar, sí, esto es manipulación y que la persona se dé cuenta. Es más, y aunque se dé cuenta, en nuestro orgullo muchas veces ahí mismo no lo reconocemos. Así es. Y la respuesta del manipulador entonces puede ser devolverte en un viaje para mandarte en un viaje de culpabilidad para finalmente salirse con la suya. Y otra técnica de la manipulación, si ya no te mando en un viaje de culpa, entonces uso el temor como un arma. Y la Biblia dice, el temor de los hombres pone lazo. O sea, si yo estoy presa, si por temor es lo que yo voy a hacer, ya yo estoy nublada de conocer la voluntad de Dios y de seguir la voluntad de Dios, porque yo no debo tratar de conseguir mi voluntad, lo que yo quiero, amenazando a los demás. Exactamente. Es que no me va a salir bien, me va a dañar la relación. Y si cuando alguien nos dice, tú no, como decíamos ahorita, tú no me amas si tú no haces esto, tú no me amas si tú no haces cualquier cosa, la respuesta es, qué pena que tú te sientas así, porque yo te amo, pero yo no puedo hacer nada para convencerte de mi amor y eso que tú me pides yo no lo puedo hacer. O sea, y mantenernos firmes, porque lo que pasa con el manipulador es que sabe seguir empujando para debilitar nuestra posición y nosotros entonces cedemos de nuevo y eso se sigue, ese círculo vicioso de esa manipulación. Exactamente, ese ping-pong. O sea, ya yo te digo, mira, yo como te digo, de manera imperfecta, pero yo trato de amarte de la mejor manera que yo puedo. O sea, yo hago lo mejor que yo puedo dentro de todas mis limitaciones, pero no podemos ponernos en ese, tú me dices, yo te devuelvo, tú me dices, yo te devuelvo. Y de nuevo, como aceptar, qué pena que te sientas así, qué pena que no podamos mantener esta amistad, pero para mí Dios es primero. Por ejemplo, si esa amistad me está pidiendo hacer algo que yo no puedo, y esto lo deshonra a Dios, Dios me dará la gracia para poder, porque ellos tienen que estar seguros que estamos convencidas de la respuesta, porque si no, ellos van, es increíble, la manipulación puede seguir hasta que yo no la detenga. Y como hay una cosa, esa es mi respuesta final, como dice en inglés, this is my final answer. Esa es mi respuesta final, ya tú no me vas a convencer. Es difícil, entonces podremos parecer duras. Y eso es lo que nos apena, porque no queremos parecer como poco compasivas. Pero al final así es que se maneja el manipulador. Y no se puede negociar con el manipulador. Exacto, es como no se negocia con terroristas, no se negocia con el manipulador. Y es duro que una amiga te diga, pero que yo quería que tú hicieras esto, ¿no? Que yo no puedo hacer eso por ti. Y me duele decirte que no, pero tengo que ser fiel a Dios y no puedo hacerlo. Entonces, si la amistad nuestra depende de que yo te diga que sí a todas tus peticiones, en realidad ni siquiera es una amistad sana. No es una amistad Exactamente, sana. Y decirlo así, que ahí termina la conversación, porque ella va a poder seguir. Y para hacer frente a un manipulador tenemos, como decíamos, que estar afianzadas en esa verdad, convencidas de lo que la palabra dice sobre ese asunto para no ser disuadidos por ellos, porque ellos son hábiles, son muy hábiles. Y no debemos tampoco dejar que nuestras emociones nos manipulen a nosotras, porque en el momento podemos sentirnos airadas, resentidas, sino que con humildad, con bondad, con gracia, con sabiduría, podamos hacer frente a esa conversación difícil. Así es. Porque queremos conocer la palabra de Dios es conocer realmente, es como dice, esa palabra es útil para todo, como hablábamos al principio. Y esa palabra es la luz que nos guía, ¿verdad? Es como lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Entonces esa palabra, y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces solamente llenas de esa palabra vamos a poder manejar situaciones difíciles, situaciones en que quizás
Si ahora, es como ahora, ¿verdad? Que muchas veces no estamos una frente a otra, sino a distancia, donde yo quizás te tenga que responder de rodillas lo que te estoy respondiendo, porque no es mi deseo herirte, no es mi deseo ofenderte, pero no me voy a dejar, no me voy a dejar llevar por un camino que no es la voluntad de Dios para mí, para complacerte o porque tú me estás manipulando. Exacto. Y de nuevo, para eso es tan importante amar a Dios más que a nosotras mismas, porque muchas veces por amor a nosotras es que no nos dejamos manipular porque queremos caerle bien al otro, queremos ser aceptados por el otro. Es amar a Dios sobre todo, sobre la otra persona y sobre mí, para entonces yo poder ser fiel a Dios y honrar la verdad de Dios. De manera que es pecado la manipulación, no tiene excusa, no tenemos excusa para manipular porque no estamos honrando a Dios, ni amando ni a Dios ni a los demás cuando caemos en eso. Y como siempre, Patricia, nosotros terminamos con una verdad bíblica y hoy vamos a terminar con una mezcla de dos versículos. Está en Proverbios 4:24, Primera de Corintios 13:5, que dice: aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. El amor no se porta indecorosamente y no busca lo suyo, porque al final eso engloba lo que es la manipulación, es falsedad de motivación para buscar lo mío. Entonces la palabra de Dios nos dice que eso es pecado. Y finalmente, el recurso a recomendar que tenemos es el libro de Shannon Popkin que se llama No seas una mujer controladora, porque al final, como siempre decimos, es el control lo que nos hace, el querer controlar lo que nos hace querer manipular. Y por supuesto la Biblia es mujer verdadera, porque al final es la palabra de Dios la que nos aconseja en todo esto. Amén. Y Patricia, si puedes orar para cerrar, orando por este tema y los corazones de las mujeres, porque yo creo que todas hemos sido seducidas. Manipuladoras y manipuladas. Así mismo. Sí, cómo no. Oremos. Oh Señor y Dios, Padre, que estás en los cielos, qué bueno es que podemos venir delante de ti sabiendo que tú reinas en los cielos, Señor, que aún no está la palabra en nuestra boca y tú la sabes toda, que tú nos amaste, Señor, cuando estábamos en nuestra peor condición y nos diste salvación, y que con esa salvación vino el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido echados a lo profundo del mar. Mira, Señor, que ¿quién puede decir aquí que no ha pecado manipulando o siendo manipulada? Padre, pero queremos buscar tu voluntad, queremos agradarte en todo, queremos que tú nos guíes y nos vayas llevando, como dice ese proverbio, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es pleno día. Gracias porque en Cristo hay perdón, y no solamente hay perdón, sino que Él ahora mismo está intercediendo a la diestra del Padre. Amén. Además de eso, Él es ese abogado que defiende nuestra causa. Y tú nos ves a nosotras ahora vestidas con la justicia de Cristo. Oh Señor, danos el estar alerta, el poder ver cuando nosotras estamos usando técnicas de manipulación que no son agradables a ti, que son pecados, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a decirte sí, Señor, a rendirnos a tu voluntad que viene dada a nosotras muchas veces, Señor, a través de las personas que tú pones en autoridad sobre nosotras para nuestro bien. Amén. Ayúdanos a reconocer que no es esa persona que tenemos por delante, que no es, como dice muchas veces, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha, Señor, estamos peleando contra ti cuando nosotros estamos peleando tu voluntad y no aceptamos eso que tú traes para nosotros. Ayúdanos a poner esos deseos, Señor, que se levantan muchas veces desordenadamente, que son pecaminosos, dejarlos en la cruz de Cristo y decir, Señor, queremos que tú reines y que nosotros menguemos y que se haga tu voluntad otra vez y no la nuestra. Ayúdanos a reconocer que tú reinas, como tú repites tantas veces, yo soy el Señor, si tú eres el Señor de nuestras vidas y a ti te reconocemos como Señor y te damos gracias por este tiempo, te oramos por todas las mujeres que nos escuchan, Señor, para que tú a ellas les reveles sus propios corazones, sus propias situaciones que nosotros no conocemos, pero donde tú sí llegas. Amén. Porque esa palabra tú dices que traspasa las intenciones y las motivaciones del corazón y las discierne y nos guía a toda verdad y nos ayuda entonces a corregir lo que está torcido, a enderezar nuestros pasos. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por esta conversación con Laura, gracias porque nos ha edificado a nosotras y nos
mostrado aún a nosotras mismas nuestro pecado. Amén, sí. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y antes de cerrar, Patricia, queremos recordar a todas las seguidoras que el año que viene, en marzo del 2023, tendremos nuestra próxima conferencia Mujer Verdadera en Guadalajara. Todavía no tenemos más información que dar, pero estamos aquí colgando el sitio donde pueden entrar y registrarse con su correo electrónico para que les llegue toda la información cuando abramos el registro, las inscripciones. Ya tenemos miles de personas inscritas esperando escuchar cuando se abran esas inscripciones. Así que también les digo que cuando se abran las inscripciones, corran a inscribirse para que no pierdan la oportunidad, porque por supuesto el cupo es limitado. Ay, sí. Entonces, estamos felices con esa conferencia próxima. Esa es una invitación que la hacemos con toda la felicidad del mundo y con toda la anticipación del mundo. Así es, siempre es una bendición. Nosotros somos las más bendecidas cuando estamos en esa conferencia, viendo todas las, vemos hermanas que ya conocemos por aquí y la vemos físicamente y es como si la conociéramos, es una bendición. Así que pónganlo en sus agendas, marzo 31, abril 1 del 2023. Así que gracias por acompañarnos, gracias Patricia, qué bueno estar aquí contigo en Arraigadas. Amén, amén. Y que Dios les bendiga y les regale un hermoso fin de semana. Nos vemos en el próximo Arraigadas. Hasta luego. Hasta luego.